especial de la Corporación Universitaria Remington. Hoy lanzamos una serie de webinars que hemos denominado Conecta PI, el modelo educativo a través de las facultades. Este espacio ha sido pensado para que mes a mes cada una de las facultades que hace parte de nuestra Uniremington comparta todas sus experiencias pedagógicas y lo que han hecho para hacer vida nuestro modelo educativo institucional. Vamos a hablar sobre el aprender a aprender, sobre el aprendizaje significativo, sobre la evaluación de los aprendizajes y demás. Como les decía, vamos a tener este encuentro mes a mes y hoy lo vamos a iniciar con una facultad muy especial y es la Facultad de Ciencias Contables. En este espacio contamos con la presencia de nuestro decano, Jorge Armando Muñoz. Muy buenas tardes, decano. Muchas gracias, Claudia, por esta importante invitación en la cual la Facultad de Ciencias Contables de Uniremington abre sus puertas a toda la comunidad académica con la finalidad de poder mostrar parte del proceso formativo del contador de hoy. Muy bien, y hoy nuestro webinar tiene como nombre de la empresa al aula, el modelo educativo desde Ciencias Contables. Pero para poder contextualizarnos alrededor de esto, les voy a invitar a observar el video sobre el modelo educativo institucional. Adelante. Nuestro modelo educativo responde a los desafíos actuales de la educación y del mundo real. En este capítulo descubrirás cómo articulamos el aprendizaje significativo, flexibilidad curricular e innovación pedagógica para formar ciudadanos comprometidos con la sociedad. Te invitamos a conocer cómo en Uniremington hacemos de la educación una experiencia transformadora. Educativo. Pero vamos un poco a hablar y charlar con nuestro decano alrededor de algunas preguntas muy interesantes que nos logran contextualizar antes de que podamos observar las experiencias que han venido trabajando allí. Decano, yo quisiera saber inicialmente cómo están concibiendo hoy por hoy el proceso formativo del contador público. Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Saludos a todas las personas que nos están observando, a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, a nuestros docentes, tanto de la sede de Medellín como de cada una de las sedes a nivel nacional. Y respondiendo a tu pregunta, en principio es importante que nosotros tengamos claro que a nivel global la profesión de la contaduría pública está viviendo un proceso de transformación. Y frente a ese proceso de transformación, adaptación, la Facultad de Ciencias Contables Uniremington está completamente preparada para formar unos contadores públicos de clase global. En ese sentido, entonces, les voy a compartir a cada uno de ustedes cómo es la trazabilidad del proceso de formación del contador público. Me dicen si están viendo la presentación. Vamos a compartir la presentación entonces sí, en este momento. Les voy a compartir una presentación en la cual, en la medida que yo vaya narrando el proceso de formación del contador público, ustedes podrán ver entonces algunas de las imágenes. Bueno, en principio, cuando nosotros hablamos del proceso de formación del contador público, nosotros ubicamos al perfil del egresado tanto al inicio
como al final de toda la trayectoria del proceso educativo. Pero, ¿por qué ubicamos el perfil del egresado al inicio? Porque este nos permite a nosotros poder proyectar, visionar cuáles son esas competencias que hoy en día el contador público tiene que desarrollar. Para nadie es un secreto que el sector empresarial a nivel global está exigiendo un contador público que trascienda a esa teneduría del libro, a esa operatividad. Entonces hablamos de que en esa primera instancia de la trayectoria del proceso educativo, entonces debemos clarificar las competencias del ser como persona, del hacer y por supuesto del conocimiento, del saber. Y como parte de esa reflexión también nosotros nos apoyamos en los perfiles, en el perfil ocupacional, en el perfil de egreso. Ahora bien, la trayectoria del proceso de formación del contador público de Uniremington se tiene que ceñir a una serie de elementos, como por ejemplo la normativa institucional, entiéndase el plan de desarrollo de nuestra institución, el proyecto educativo institucional, asimismo como los lineamientos curriculares. Al mismo tiempo, podemos entonces, dentro de esos elementos, identificar la trayectoria formativa. Para nosotros como facultad y cada uno de nuestros programas, concebimos el proceso de formación como un sistema, entendiendo que cada uno de ese sistema tiene un conjunto de elementos, tiene un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí para lograr ese fin del proceso educativo, que sería en este caso, uno de los ejemplos, el contador público Uniremington. Pero ahí no queda todo. Dentro de esos lineamientos nos encontramos los ambientes de aprendizaje. Qué tan importante, Claudia, y comunidad, esos ambientes de aprendizaje social, esos ambientes de aprendizaje pedagógico, esos ambientes de aprendizaje tecnológico y otros que son tan importantes para nosotros poder crear esas habilidades y competencias en el estudiante y al final transformar su vida. Al mismo tiempo, dentro de este proceso de formación, un elemento muy importante son los roles de las personas que son protagonistas. Entiéndase, nuestros profesores y nuestros docentes. Y finalmente, procurar, propender, y esa es nuestra meta del día a día, nuestra misión institucional, crear una formación integral del contador público. Mira qué interesante, mi querido decano, y aquí hablas de algo muy, muy importante y es el rol que asumen los profesores en el marco de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy interesante. Pero bueno, pasemos un poco a cómo has logrado transitar de ese enfoque tradicional pensado en contenidos, ¿sí?, a un enfoque orientado más al desarrollo de unos resultados de aprendizaje en los estudiantes. ¿Cuáles han sido esas estrategias ganadoras que has empleado en tu facultad? Cuéntanos. En principio, Claudia, dentro de esa concepción de una formación integral del contador público, entender que hoy en día necesitamos propiciar ambientes para un desarrollo multidimensional, es decir, un contador público integral, un contador público que sepa de contabilidad, pero también de costo, también de presupuestos, un contador público que tenga competencias o habilidades para el desarrollo profesional. Al mismo tiempo, entender que dentro de esa formación integral, un elemento muy significativo para nosotros, porque lo vivimos en la práctica, es la participación de los procesos de investigación, de la tecnología, ese relacionamiento del sector externo que tiene, que propende la Facultad de Ciencias Contables a través del consultorio contable, a través del NAF, que es una nueva propuesta que tiene la facultad para crear ambientes de aprendizaje en los estudiantes de contaduría pública, pero al mismo tiempo el elemento de la internacionalización y de la flexibilidad. Ahora bien, en concreto, frente a esas dinámicas que desarrollamos en la facultad para pasar de un modelo o de un enfoque tradicional a uno orientado a competencia, en primer lugar, decretamos entonces los resultados de aprendizaje, que son esas reflexiones o esas propuestas que nosotros pretendemos que el estudiante
bajo unas competencias del hacer, del saber, él tiene que aprender durante el proceso de formación. Dicho esto, es un elemento muy significativo el rol del docente. Es decir, para nosotros es muy significativo esos aprendizajes previos que tienen los docentes que trabajan en la Facultad de Ciencias Contables. Me atrevo a asegurar que el 100% de los docentes de la Facultad de Ciencias Contables tienen experiencias previas como contadores, revisores fiscales, consultores, asesores y otros tipos de roles que son muy significativos para traer al aula esa experiencia que los estudiantes al egresar se van a encontrar en el sector real. Pero ahí no queda todo, Claudia, que es importante que cada una de las labores docentes en el aula vaya orientado a cada uno de los tipos de aprendizaje. Es decir, hoy en día y atendiendo nuestro modelo educativo Unirreminto, hablamos dentro de la formación del contador público Unirreminto del aprendizaje activo, pero también del aprendizaje significativo, del aprendizaje colaborativo y del desarrollo de unas habilidades relacionadas con lo que sería el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Ahora bien, para poder lograr lo que sería ese conjunto de aprendizaje, es necesario nosotros gestar al interior del proceso de formación del contador público un conjunto de estrategia pedagógica, como por ejemplo los estudios de casos, los aprendizajes basados en problemas, el simulador SIGO, que es una herramienta, un software contable que nosotros lo desarrollamos desde el primer semestre hasta el último semestre, el consultorio contable y por último lo que sería el núcleo de apoyo fiscal a través del convenio del NAF, que es una apuesta de prácticas tributarias, Claudia. Ok, muy bien, encantador todo ese panorama. Pero finalmente la evaluación es un elemento importante que nos puede retroalimentar frente al logro de esos resultados de aprendizaje. Mi querido decano, cuéntanos cómo se evalúa pedagógicamente el proceso formativo en tu facultad. Pero Claudia, muchas gracias por tu pregunta, pero antes de responderla, te quiero mencionar brevemente algo que es muy importante para nosotros como Casa de Estudios Superiores, y es el rol del estudiante y del docente dentro del proceso formativo, porque hoy en día estamos hablando de un rol docente como mediador, un docente que sea capaz de no limitarse a transmitir un conocimiento, sino un docente que sea capaz de diseñar experiencia de aprendizaje, un docente que sea capaz de crear espacio para los diferentes tipos de aprendizaje del cual les mencioné hace unos minutos, pero al mismo tiempo un docente que dentro de sus funciones sea capaz de planificar situaciones reales, un docente que sea capaz de guiar los procesos, que sea mediador, que sea orientador y que sea mentor. Eso significa que nosotros estamos evolucionando frente a la puesta en práctica de las funciones docentes. Ahora bien, ¿y qué pasa con nuestro estudiante? ¿Cuál es la labor de nuestro estudiante dentro de su proceso formativo? Dentro de la Facultad de Ciencias Contables lo hemos entendido y sobre eso estamos trabajando. Es decir, hoy en día concebimos un estudiante de Contaduría Pública que tiene un rol totalmente activo. ¿Pero qué significa totalmente activo? Significa que tenemos que promover unos estudiantes que desarrollen unas habilidades de investigación, que tenga un rol protagónico dentro de su proceso de aprendizaje. Un estudiante que sea capaz de enfrentar casos reales del sector real. Un estudiante que utilice herramientas tecnológicas, pero finalmente que desarrolle una capacidad extraordinaria de pensamiento crítico, analítico. Ahora bien, esas son herramientas o estrategia pedagógica. ¿Cómo nosotros entonces desarrollamos un proceso de evaluación? En primer lugar, nosotros entonces evaluamos por resultados de aprendizaje. Nosotros desarrollamos e implementamos evaluaciones sumativas, pero también formativas. Claudia, porque es que el estudiante requiere que nosotros entonces hagamos un proceso de reflexión, un proceso de retroalimentación, porque por eso somos mediadores del proceso educativo. También lo evaluamos a través de procesos de evaluación auténtica,
mediante también los resultados de las pruebas Saber Pro, las olimpiadas académicas que desarrolla la Facultad de Ciencias Contables. Pero sobre todo, nosotros reconocemos que si bien aplicamos estas estrategias de evaluación, la Facultad de Ciencias Contables ha emprendido un proceso de fortalecimiento y de evolución de cara a las necesidades globales. Por eso nosotros comprendemos que uno de los retos frente a este proceso de evaluación pedagógica son los retos, y dentro de esos retos estaríamos hablando de los proyectos integradores. Actualmente, dentro del comité curricular, hablamos de 3 grandes proyectos integradores. Un proyecto integrador sobre simulador de estado financiero que involucra diferentes asignaturas de distintos niveles, la clínica de gestión tributaria y, por último, el laboratorio de auditoría. Forma parte de nuestro plan estratégico de la facultad a mediano y largo plazo, Claudia. Ok, muy interesante. Como ven, aquí hay elementos particulares de nuestro modelo educativo, que desde la Dirección de Aprendizaje con Propósito estamos muy interesados en acompañar y en acompañarte en esta labor tan interesante, mi querido decano. Gracias, Pero Claudia. pasemos a la práctica, porque el propósito de este webinar es mostrar qué están haciendo en el día a día, porque nuestra labor es formar, ¿cierto? Formar a nuestros estudiantes, quienes han confiado en nosotros, quienes han confiado en su formación a nuestra institución. Pero pues antes de dar paso, que ya te voy a dejar apropiado de este webinar, mi querido decano, vamos a observar un video en nuestra facultad y ya entramos en materia. Vamos a tener invitados súper especiales a este webinar para que nos sigan compartiendo estas experiencias tan maravillosas. Adelante con nuestro video. Soy Jorge Armando Muñoz Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias Contables. El ADN de nuestra facultad es la auditoría y control, y este se materializa en las competencias de pensamiento crítico, analítico y la capacidad de resolución de problemas. Las principales áreas del conocimiento de nuestra facultad son la contabilidad, la auditoría, el control, costo, presupuesto, finanzas y tributaria, áreas de formación que facultan a nuestros profesionales para responder las necesidades empresariales del sector real. Dentro de los escenarios prácticos que dispone la Facultad de Ciencias Contables tenemos aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, simulador profesional, prácticas profesionales en empresas, prácticas profesionales en el consultorio contable y recientemente prácticas tributarias a través del Núcleo de Apoyo Fiscal, el cual es una estrategia creada con la DIAN de proyección social. Nosotros formamos profesionales con alta visión estratégica y con competencias para contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones. Esto les atribuye posibilidades para insertarse positivamente en el mercado laboral. Les invito a formar parte de nuestra Facultad de Ciencias Contables. Bueno, entonces dando continuidad a este espacio de webinar, tal cual como lo dijo nuestra directora de Aprendizaje con Propósito, Claudia Castro, en este momento vamos a dar un paso desde lo filosófico, desde lo conceptual, hacia lo práctico. Entonces, en este momento tenemos la participación de unas actoras muy importantes durante el proceso de formación del contador público de Uniremington. Se trata entonces de nuestras estudiantes Daniela y Angie, quien vienen acompañada de nuestra profesora Marta Arroyave. Bienvenidas, este espacio es de ustedes. Básicamente nosotros estamos compartiendo con la comunidad académica sobre nuestra fórmula, así lo llamaría yo, nuestra fórmula de cómo nosotros, Uniremington, formamos el contador público del momento. Ese contador público que debe responder con unas competencias, unos requerimientos y unas necesidades globales. Entonces, Marta, bienvenida. Quisiera que dentro o desde tu rol como docente de la Facultad de Ciencias Contables nos compartas
¿cuáles son esas estrategias que tú has desarrollado en tus asignaturas? Pero voy a hacer un inciso, y es que en este momento la Facultad de Ciencias Contables va a compartir unas experiencias relacionadas con el área del conocimiento del control y aseguramiento de la información. Dicho esto, Marta, entonces cuéntanos tu experiencia. Gracias, decano. Buenas noches para todos. Bueno, ¿qué les voy a compartir hoy? Les voy a compartir mi experiencia como profesor de la asignatura Marco Legal de la Revisoría Fiscal. Tiene todo que ver con lo que dice el decano alrededor de los procesos de aseguramiento. Básicamente lo que hicimos en nuestra clase fue el análisis de un caso alrededor de lo que se denominan crisis corporativas. ¿Cuál era la intención de analizar ese caso? Conectar lo que veníamos observando alrededor de la normatividad frente al rol de la revisoría fiscal en nuestro país y el aseguramiento a nivel internacional, adentrándonos en los principios que ese revisor fiscal debe tener de cara a su ejercicio profesional, y la intención entonces era que los estudiantes abordaran un caso de la vida real, que lo trabajaran en grupos y que respondieran una serie de preguntas que los llevaron a hacer reflexión, análisis, discusión. Básicamente, ¿cuáles fueron esas preguntas? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desarrolló la crisis? ¿A quiénes impactó esa crisis? ¿Qué principios en relación con la revisoría fiscal se vulneraron? ¿Cuál fue ese rol del revisor fiscal? Pero no quedándose solo en el rol del revisor fiscal, sino también el rol de la administración en esas corporaciones. ¿Y cuál fue el producto decano y invitados? El producto fue un mapa conceptual. En ese mapa conceptual ellos plasmaron sus ideas, el resultado de sus discusiones, y finalmente le presentaron a su grupo en la clase para que al final hiciéramos una retroalimentación conjunta. Y qué mejor decano que nuestras estudiantes para hablar de esa experiencia. Ahora bien, Marta, muy importante lo que tú nos estás comentando. Muchas veces el estudiante ejecuta una actividad de evaluación en el aula de clase, pero seguramente algunos no son conscientes sobre cuáles son los actos que motivan o los elementos pedagógicos, formativos, que motivan al que cada uno de nosotros desarrollemos o planifiquemos una actividad. De pronto al estudiante se le orienta a ejecutar o a diseñar un mapa conceptual tomando como referencia un contexto real, y seguramente lo hace y seguramente podrá tener una calificación de excelente, pero detrás de la planeación de esa actividad, nuestro rol como docente es muy significativo, porque tenemos que prever unos aspectos pedagógicos. ¿Cuáles son, antes que nuestras estudiantes nos compartan sus experiencias, cuáles son esas premisas que tú tomaste en cuenta desde el punto de vista curricular, pedagógico, para poder diseñar esta actividad? Pues decano, digamos que de manera muy intuitiva, porque estamos empezando en este proceso de apropiación de los lineamientos curriculares, pero básicamente lo que quise fue que ellos partieran de un escenario real, es decir, en la vida real como profesionales de la contaduría pública y ejerciendo un rol de liderazgo como revisores fiscales. ¿Qué es lo que ellos tienen que vivir? ¿A qué situaciones se van a enfrentar? Y a partir de esa normatividad, de esos principios que veíamos en clase, cómo ellos podían encarar esas situaciones o cuáles son la realidad de esas situaciones. Al final, ¿qué era? Exponerlos a lo que pasa en el entorno empresarial y corporativo real, y que a través de un trabajo colaborativo y en equipo, que es yo les digo mucho en la clase, es un skill que hay que desarrollar hoy en día, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la comunicación, la capacidad de argumentación, que ellos fuesen capaces de interpretar, interiorizar ese caso a la luz de lo que estábamos aprendiendo en el aula y luego exponerlo a sus compañeros de una forma práctica. Pero lo más importante, decano, dejando reflexiones para sí sobre la relevancia de la ética en el ejercicio de la profesión contable. Súper bien, muchas gracias, Marta. Ahora sí, ahora queremos escuchar que nos compartan nuestras estudiantes, nuestra razón de ser durante el proceso formativo. Angie, ¿cuál fue tu experiencia
con la actividad que tú realizaste con la profesora Marta en la asignatura Marco Legal de la Revisoría Fiscal? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por invitarnos pues a este espacio. La experiencia más significativa que tuvimos durante la actividad es comprender a través de casos reales cómo la crisis corporativa no solo impacta a la empresa, sino que también impacta a la sociedad en general. Comprender también cómo el rol de revisor fiscal es importante, ya que a través de la fe pública damos un sello de confianza frente al Estado y frente a la sociedad en general, frente a estas crisis corporativas. Muchas gracias, Angie. ¿Y Daniela? Buenas noches para todos. Buenas noches, bien, gracias. Entonces, respondiendo a la misma pregunta que le hice Angie, en principio, ¿qué puedes compartir con nosotros, con nuestra audiencia, con todas las personas que nos están viendo frente a ese aprendizaje significativo que se pudo derivar del ejercicio pedagógico con la profesora Marta? Bueno, digamos que en ese caso que trabajamos, lo más significativo que yo creo que nos marcó como a todos fue poder analizar y comprender como la figura que tiene el revisor fiscal y que tenemos nosotros también como contadores con la sociedad, ¿cierto? Veíamos, por ejemplo, digamos en el caso del fraude fiscal, cómo eso podía impactar a pequeños inversionistas o a los grandes inversionistas que confiaban pues como en las empresas. Veíamos también cómo afectaba a los proveedores, a las empresas, cómo eso podía afectar a los empleados. Entonces era como, digamos, como nuestro cargo afectaba como a la sociedad en caso tal de que nos alejáramos como de nuestros principios y de esos objetivos que teníamos. Muchas gracias, Daniela. Ahora bien, al principio del webinar yo hablaba que la Facultad de Ciencias Contables Uni Remington ha entendido, y sobre eso estamos trabajando, frente a la formación de un contador público de clase global. Es decir, ya hoy no formamos un contador público que responda las necesidades empresariales de Colombia. En Uni Remington formamos un contador público que sea capaz de atender las necesidades, requerimientos e incluso las problemáticas de empresas que estén aquí, pero que estén en cualquier parte del mundo. Eso también nos lleva a reflexionar que ese contador público tradicional que se limitaba al quehacer contable, al registro contable e incluso, podría yo decir, ese contador público que se limita a hacer formularios tributarios, ya básicamente ha tenido que evolucionar, que trascender. Y ese es el discurso pedagógico y curricular que nosotros estamos llevando a cada una de nuestras aulas. Significa entonces que el contador público de Uni Remington tiene que ser un contador público de clase global. Frente a esa expectativa del mercado y tomando en cuenta la experiencia pedagógica que tuvieron en la asignatura, ¿en qué le puede contribuir o en qué le contribuyó esa práctica pedagógica en la formación de contador público de clase global e incluso un contador público integral? ¿Qué pudieras compartir con nosotros? Más allá de elaborar un mapa conceptual, entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes, Dani, Angie, esas habilidades que ustedes consideran que lo pudieron afinar con la actividad pedagógica y que es una habilidad que en el sector real los están requiriendo? Porque incluso hoy en día el contador público tiene, porque es una realidad, tiene que tener unas habilidades técnicas, pero también tiene que tener unas habilidades interpersonales, unas habilidades también denominadas blandas, que son tan importantes para los otros roles del contador público. Entonces, ¿qué pudieras compartirnos a nosotros? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en esta actividad, el trabajo en equipo, digamos, algo de resaltar, porque siempre hemos como escuchado o siempre se ha mencionado como que el contador público suele ser muy individualista, pues suele trabajar solo. Entonces, digamos, el trabajo en equipo en el aula como que nos fortalece, nos ayuda a la comunicación con otras personas, a poder, digamos, recibir ideas, a compartirlas de nosotros. Resalto eso. Muchas gracias, Dani. Angie. Bueno, creo que el rol del contador público y del revisor fiscal frente a este contexto global
debemos ya como salir un poco de lo que tú decías del qué hacer y enfocarnos también en la perspectiva de las empresas, en entender por qué sucede una crisis corporativa, qué es lo que pues impacta esa crisis corporativa y por qué se genera. No solamente dedicarnos como a estar en la empresa haciendo solamente lo que como profesional pues realizamos obviamente, sino que también contextualizarnos del entorno global, salirnos un poquito del escritorio y también entender por qué se presentan esas crisis, qué es lo que, por qué se generan, no solamente dentro de la empresa, sino que digamos también un entorno global lo puede generar. Ahora bien, hay una realidad, y es que a nivel global se está hablando del contador público con un enfoque estratégico. Es decir, ese contador público que hoy en día es un elemento que influencia, es un elemento táctico dentro de las organizaciones y es una persona que tiene que ser capaz de gestar información financiera para toma de decisiones informadas. ¿Qué opinan ustedes frente a esa necesidad global de un contador público que trascienda lo operativo, lo técnico, hacia un rol estratégico? ¿Qué les parece como estudiante de contaduría pública? Bueno, como si antes creemos que el rol del contador público ya no se tiene que quedar tanto en el papel, sino que también tenemos que analizar en los temas de los indicadores financieros, indicadores de liquidez, indicadores que se puedan generar a través de los estados financieros. ¿Para qué? Para también ayudar a la administración como a tomar decisiones, no solo a quedarnos como que hasta el estado financiero, sino que también dar ideas, también proponer, también participar de las decisiones gerenciales, también como abrirnos ese campo a poder sobresalir, porque eso es lo que nos está pidiendo las empresas hoy en día. Muchas gracias, Angie. ¿Y tú, Daniela? Bueno, complementando lo que decía mi compañera, pues ya el contador público no es esa persona que se queda solamente recibiendo facturas y registrando, sino que también tiene que ser esa persona que es capaz de brindar asesoría a las empresas, decirle, mira, financieramente nos conviene mejor invertir en eso, o organicemos la planeación tributaria de la empresa de esta manera que podamos, digamos, beneficiarnos. Entonces... Gracias, Daniela. Entonces, ya para dar paso a la siguiente experiencia real, me gustaría saber si alguna de ustedes, tanto la profesora Marta como nuestras apreciadas estudiantes, tienen alguna recomendación, algún mensaje para la facultad, porque al final para nosotros es muy significativo desde el comité curricular, desde el nodo estratégico pedagógico de la facultad, saber las opiniones de ustedes, porque precisamente eso responde a lo que estamos promoviendo frente al rol activo del estudiante. Si tienen algo que comentar. Bueno, yo quisiera compartir algo, y es que yo creo que nuestro rol como mentores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje básicamente es no solamente impartir unos saberes técnicos desde lo normativo, desde los procedimientos, desde la trazabilidad o el registro contable, sino, digamos, mostrarles a nuestros estudiantes el camino para que ellos sean profesionales con capacidad argumentativa, con criterio ético, que tengan pensamiento sistémico, que estén en la capacidad de actuar y de participar de diferentes escenarios y entornos, y que puedan discutir alrededor de temas corporativos, de áreas de negocio, de utilidades, o sea, de las diferentes dimensiones del quehacer. Y más aún hoy, cuando con la entrada de las nuevas tecnologías de la información, los desafíos son mayores para los profesionales de la contaduría pública. Entonces, no es que el contador de la profesión del contador vaya a desaparecer, al contrario, es cómo hace ese contador un mejor uso de la tecnología para potenciar sus capacidades al servicio de la sociedad, como lo decían nuestras estudiantes, decano. Totalmente de acuerdo.
Básicamente sí, complementando lo que dice la profesora Marta, es eso, es no quedarnos solamente en el rol del contador de papel, sino que lanzarnos a descubrir las necesidades de las empresas, a participar activamente de los espacios. Digamos que el hecho de presentarnos frente a estos espacios nos genera un poquito de inseguridades, pero esos son esos retos a los que nos está impulsando la carrera actual. Muchas gracias. Dan, Muchas gracias. ¿Quieres compartir algo? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para dando continuidad a nuestra agenda, vamos a compartir una segunda experiencia real en el aula, no sin antes también que ustedes puedan ver el testimonio de una de nuestras estudiantes, donde nos va a compartir cómo la formación del contador público ha cambiado o incluso ha transformado su vida como estudiante y profesional. Estaríamos entonces escuchando a nuestra estudiante Lady Escudero. Muchas gracias por la participación, tanto a nuestras estudiantes como a la profesora Marta. Mil gracias, decano. Mil gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Lady Escudero, estudiante de Contaduría Pública de Uniremington Medellín. La experiencia con la universidad ha sido para mí muy positiva, dado que he podido poner en práctica la experiencia desde el aula hacia mi ejercicio profesional. Las herramientas que me han brindado la universidad han sido de mucha ayuda para poder tener un ejercicio ético desde el acompañamiento y toma de decisiones para las empresas, hasta mis propios criterios para el enfoque de mi negocio. La universidad me está dando herramientas para ocupar el rol del contador hacia el futuro, para poder tener un criterio profesional y poder ejercer con mayor claridad y tener las herramientas perfectas para poder ser una gran profesional. Por eso, súmate, transformamos con calidad. Dando continuidad a nuestro webinar y específicamente a nuestra agenda, hoy comparten con nosotros también parte de su estrategia pedagógica en el aula el profesor Rubén Raga y nuestro estudiante John Freddy. Me complace, al igual que con la profesora Marta Arroyave, que Rubén me esté acompañando. Yo digo que Rubén ya es un activo de la institución, pues ya yo creo que con 15 años en la institución ya tiene una trayectoria. Rubén es nuestro coordinador del consultorio contable, pero al mismo tiempo se está estrenando como coordinador del NAF, que es ese espacio de prácticas tributarias que a partir del semestre 2026-1 tiene la Facultad de Ciencias Contables Uniremington. Dicho esto y sin más preámbulo, tanto a Rubén como a John Freddy quisieran que nos compartieras sobre cuáles son esas estrategias pedagógicas, por lo menos alguna, que han desarrollado en la asignatura Revisoría Fiscal, que es una de las materias más apetecibles para nuestros estudiantes de Contaduría Pública. Rubén, el escenario es suyo. Gracias, decano, y gracias a todos los que nos acompañan. Es rico compartir este espacio y hablar de una asignatura que mis estudiantes saben que llevo en las venas, que cuando salgo frente a ellos digo que se requiere un compromiso alto frente a la asignatura, y empezamos a desarrollar una materia donde se reconozca la importancia del revisor fiscal en las instituciones, tanto públicas como privadas. Ese rol estratégico que juega el revisor fiscal. Entonces llevo la empresa, afortunadamente pues comparto mi experiencia también como revisor fiscal, entonces traigo la empresa a la aula de clase y empezamos a materializar todo un ejercicio académico que va desde el primer día hasta el último día. Es un trabajo de seguimiento donde el estudiante, primero miramos lo que es el encargo, cómo es el encargo de una revisora fiscal. Segundo, es el conocimiento del sector económico, las cualidades que debe tener el profesional cuando se enfrenta a una revisoría fiscal, esos principios éticos que hablaba la compañera Marta. Entonces, de esa manera, cuando miramos ese encargo, hacemos aceptación de ese encargo de revisoría fiscal, empezamos a hacer todo lo que es la planificación, el diagnóstico que le hacemos a la empresa. Cada uno de ellos escogen empresas, son libres de escoger
los estados financieros de la empresa, que es lo que entramos nosotros a analizar, entramos a diagnosticar. Cuando una vez pasamos o surtimos todo ese proceso, la planificación, también se les enseña lo que son las pruebas de control y cómo se llevan a cabo. Entonces, a medida que yo voy avanzando en cada uno de mis temas, cada uno de los temas se va materializando en una carpeta que la podemos tener física o virtual. De esas pruebas de control que miramos, hacemos confirmaciones, circularizaciones, cálculos, porque hay ejercicios para que ellos realmente identifiquen como revisor fiscal, y de esa misma manera al final de todas estas etapas se adquieren unas evidencias, que es lo que llegamos a los informes. Y por último, no sin eso, sino sin antes eso, el estudiante al final sustenta, hace una sustentación, o sea que allí desarrollamos varias cosas. Una vez el trabajo colaborativo, trabajo en grupo, y al final tendrán que sustentarlo. Entonces allí vemos otras cualidades, como es la capacidad que tienen mis estudiantes, y que en primer lugar me pongo yo como ejemplo, cómo nos tenemos que parar frente a un auditorio, frente a una asamblea, y cómo debemos de convencer a esa asamblea, y cada uno de ellos hace ese papel, el decano. Rubén, muchas gracias. Frente a la efectividad de la estrategia pedagógica, te consulto, ¿cómo has venido tú evaluando precisamente la pertinencia de la actividad de acuerdo a la retroalimentación que tus estudiantes te han aportado? Porque tal cual como lo conversábamos en el segmento anterior con la profesora Marta, al momento de idear una actividad pedagógica en el aula, esta tiene que tener múltiples propósitos. Propósitos estos que tú has dejado claro frente a lo que serían los diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo has evaluado tú la propia actividad pedagógica en cuanto a la efectividad de esta en el resultado de aprendizaje del estudiante, que es nuestro fin último para cada una de las actividades pedagógicas? Sí, decano. Ellos, en la medida que van desarrollando el seguimiento, ellos deben de evidenciar en los trabajos, realmente deben desarrollar unos talleres donde se evidencia que lo que se explica, ¿cierto?, lo que se ve en el aula de clase, lo depositen, o más bien quede como evidenciado en sus papeles. Entonces nosotros vemos todo un seguimiento, y ellos, por supuesto, a medida que yo voy revisando, les voy evaluando realmente si estamos logrando los objetivos. ¿Qué objetivos? Estamos hablando de objetivos en lo que tiene que ver con la redacción, la auditoría, ¿cierto? Son objetivos, la capacidad de análisis, porque ellos tienen que llegar con todo el elemento. O sea, ahí se puede evidenciar en el aula de clase y en cada uno de seguimiento que va cumpliendo con los objetivos de resultados de aprendizaje. Rubén, ¿pudiéramos decir entonces que con ese ejercicio somos capaces de llevar a nuestros estudiantes a un escenario real, pero al mismo tiempo que el estudiante pueda no solamente comprender como competencia cuáles son las funciones sustantivas y normativas del revisor fiscal, sino también el aprender a hacer cada una de esas actividades implícitas en ese encargo del revisor fiscal? Convencido, totalmente convencido. Vamos a tener uno de nuestros estudiantes, y todos ellos están que ponen evidencia que lo que se les enseña es lo que se vive afuera, ¿cierto? Que cuando ellos salgan al mundo real no se van a encontrar con un mundo desconocido, que van a vivir esa experiencia del primer día, como yo les enseño a ellos, que se tendrán que postularse a una revisora fiscal, que tendrán que ganarse esa revisora fiscal, y todo el proceso legal, conocimiento y ejecución, en fin, o sea que cuando lleguen a la vida real no van a estar tan lejos de ella, o sea, la van a vivir una experiencia propia, pero ya desde el aula de clase. Bueno, entonces que sea nuestro estudiante que nos cuente. John Freddy, bueno, primero que nada, muchas gracias por participar en este espacio que básicamente también está diseñado para ustedes, nuestros estudiantes. Entonces, en principio, ¿qué puedes tú compartir con nosotros, con nuestra audiencia, con los estudiantes, demás profesores frente a esos tipos de aprendizaje que se pudieron materializar durante la actividad pedagógica? Buenas noches, decano, muchas gracias por la invitación, y al profesor Rubén. Yo creo que la importancia de esta metodología que plantea el profesor Rubén es como de un principio del semestre hasta el final llevamos una vivencia como si estuviéramos en la realidad, ¿cierto? No solamente con la teoría, si bien la teoría es muy importante, pero clase a clase siempre vamos con toda la práctica
llevando nuestros papeles de trabajo, conservándolos en unas carpetas, donde hace parte de un seguimiento, ¿cierto? Y que el profesor va evaluando y retroalimentando a su vez, que eso es muy importante, que uno en el proceso sepa si ha avanzado o no ha avanzado, o como le decía el profesor, si sí estamos alcanzando esos objetivos. Adicional, decano, una de las experiencias que me ha parecido muy importante es algo relacionado con lo que usted dijo hace un momento, iniciando el webinar, de que la facultad tiene docentes que pueden traer sus experiencias laborales al aula de clase, y eso es algo que hace el profesor Rubén, donde cada que inicia una clase, él nos dice la vivencia que tuvo en la semana o en el mes, de algo que ha pasado en una de las empresas. Entonces uno interioriza de que lo que nos enseña de la teoría realmente sí se lleva a la práctica. Muchas gracias, John Freddy. Hablamos entonces que hoy en día se requiere de un contador público altamente competitivo, un contador público que sea capaz de sortear los obstáculos, incluso asumir los retos. Frente a esas experiencias pedagógicas, incluso me voy a salir de revisoría fiscal, en cualquiera de las asignaturas que tú has compartido con otros docentes, ¿cómo te sientes tú próximo a graduarte de Contaduría Pública frente a esas necesidades y esas exigencias del mercado, frente también a esa competencia que tú tienes que modelar mañana un día en el sector real? Claro que sí, decano. Mira, algo muy importante que tiene la facultad y es que nos incentivan o nos motivan mucho a la investigación. Entonces, nosotros como estudiantes también tenemos que saber que no solo es llegar a un aula de clase a quedarnos con lo que el docente nos dé, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que salir e investigar, no quedarnos con un marco normativo que nos dice el docente, sino que ir a mirar qué ha pasado en la realidad, qué se ha actualizado, si estamos viendo un tema tributario, qué pasa con la DIAN, qué pasa con el gobierno si sacó una nueva norma. No debemos de esperar llegar a una clase, a un aula de clase, perdón, para que el docente nos informe eso que está pasando en la actualidad. Me encanta eso, tanto John Freddy como Rubén, porque en otras palabras estamos hablando del aprendizaje activo del aula invertida, que forman parte de nuestras propias estrategia pedagógica. Ahora, ya para finalizar, John Freddy, ¿cuál sería tu compromiso como estudiante dentro de ese rol activo que tienes que desarrollar en tu proceso formativo para responder a esas necesidades del entorno global? No, hacer lo que la carrera o nuestra profesión nos manda a hacer, que es trabajar con ética profesional, basado pues obviamente en la ley 43 y también en las normas que rigen la revisoría fiscal, ¿cierto? Es salir al mercado a mostrar de que en esta universidad, que en esta facultad nos preparan bien para ir a enfrentarnos a lo que el mundo globalizado, el mercado globalizado, perdón, que tenemos hoy por hoy, lo podemos afrontar de la mejor manera, muy bien capacitados. Y frente a esas necesidades de competencia tecnológica, ¿cómo lo ves tú? También, pero yo creo, como te decía ahora, yo creo que eso ya también hace parte de nosotros como estudiantes poder investigar, ¿cierto? Porque hay muchas herramientas tecnológicas, pero no todas son iguales afuera. En la universidad nos pueden enseñar una herramienta, pero cuando salimos al mercado nos encontramos que son muchas las que hay. Entonces ya nosotros como estudiantes somos los que tenemos que ir, investigar, practicar para poder conocer más de esa realidad. Muchas gracias, John Freddy. Rubén, ya para finalizar, ¿qué pudieras compartir con nosotros frente a este ejercicio pedagógico? No, agradecimientos totales, vamos por buen camino, pensaría yo que en la facultad nuestra, en la universidad, tenemos mucho por delante, estamos en unos cambios estratégicos, ¿cierto? Y frente a esos cambios estratégicos, todos los docentes, pues vamos a estar comprometidos a ello, vamos a estar comprometidos para que ese modelo curricular, ¿cierto? Cumplamos con la expectativa y sobre todo nuestros futuros egresados, que ellos sean ese relevo generacional que van a tener. Yo siempre le he dicho a ellos, ustedes van a estar aquí el día de mañana,
ocupando ese espacio. Entonces hay un compromiso grande y así lo vamos a asumir. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, John Freddy. A mí definitivamente me hace feliz compartir con ustedes porque forman parte del centro del proceso formativo del contador público del momento de Uniremington. Entonces, ya para entrar a la parte final de nuestro espacio webinar, vamos entonces a ver un video. En este caso sería un testimonio de una egresada en donde va a compartir cuál ha sido o fue su experiencia formativa como contadora pública de Uniremington. Entonces veremos a Catalina Vela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Egresada del programa de Contaduría Pública y de la especialización de Revisoría Fiscal y Contraloría de Uniremington. Ya hace aproximadamente 7 u 8 años egresé del programa y fue bastante confortante la educación que recibí en esta universidad. Me permitieron adquirir herramientas para posteriormente irme especializando y obtener un resultado superior en cuanto a niveles educativos y en cuanto a puestos de trabajo. Actualmente me desempeño como CFE de una de las casas de apuestas más grandes del país y he tenido la oportunidad de contratar personas egresadas de Uniremington. He tenido un equipo de trabajo bastante sólido, puesto que la universidad siempre se enfoca en desarrollar habilidades de análisis completo de una empresa en específico, ¿cierto? O sea, lo más importante siempre ha sido, lo que le más énfasis le ha hecho Uniremington a sus estudiantes es entender el funcionamiento de la compañía desde el momento base hasta la parte más alta que viene a ser la parte estratégica. Por eso súmate, transformamos con calidad. Bueno, ¿qué tal, Claudia? Hola, ¿cómo te fue? Ah, súper bien, súper bien. Pues yo te vi muy bien. Muchísimas gracias a los profes, muchas gracias a nuestros estudiantes, que ellos son el testimonio finalmente de lo que hacemos y lo que hace realidad nuestro lineamiento curricular, nuestro modelo educativo. Jorge, muchas gracias. Compartimos muchos elementos significativos. Yo resalto unas palabras en todo lo que he escuchado a lo largo de este webinar. Resalto el tema del trabajo contextualizado, que es una de las apuestas de Uniremington frente al aprendizaje. Destaco el estudio de caso como elemento fundamental en el proceso. Destaco el trabajo colaborativo, el propender por el desarrollo de competencias y habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, todo lo que es el liderazgo. Destaco acá un tema importante y es el trabajo en el aula alrededor de casos reales. Traer la empresa al aula me pareció muy interesante y pues nada, yo espero que sigamos evolucionando en este camino que hemos emprendido a partir de nuestro PI y sobre todo en nuestro lineamiento curricular. Muchas gracias, mi querido decano. Gracias, Claudia, a ti por la invitación. Y tú lo has dicho, esto es un camino, es una trayectoria que la Facultad de Ciencias Contables dijo, sí me apunto, sí nos vamos, y nos vamos todos. Y nos vamos todos significa que nos involucramos todos. La gerencia, el personal docente, el personal administrativo y, por supuesto, nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes. Dentro de ese proceso de reflexión que tenemos en la facultad, Claudia, nosotros hemos entendido que el modelo educativo de nuestra facultad no puede limitarse únicamente a un acuerdo, a una norma institucional. Tiene que ser un compromiso vivo, tanto del docente como de nuestros estudiantes. Nosotros hemos decretado que formamos contadores públicos con una visión estratégica, pero también con un compromiso ético, enmarcado dentro del humanismo, dentro de ese aporte a la sociedad. Y frente a eso, entonces nosotros ya estamos transcurriendo un conjunto de caminos que nos va a llevar hacia la transformación diaria de los estudiantes que finalmente van a ser contadores públicos. ¿Qué puedo yo decir en este espacio? Darle las gracias a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo invitarlos a ser consecuentes,
como se los he dicho yo en otros espacios de reuniones en la facultad. Es necesario que cada uno de nuestros docentes, al momento de planear una actividad académica, al momento de planear un curso, se siente y se pregunte sobre cómo yo voy a formar a ese contador público, cuáles son esas competencias que propende y esos resultados que propende ese curso en particular. Dicho esto, entonces les doy las gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que nos apoyan y seguimos dentro de la Facultad de Ciencias Contables evolucionando, transformando tanto los procesos como transformando vida alrededor y ancho de nuestra comunidad académica, Claudia. Bueno, y para ustedes hay más. Los esperamos en el mes de marzo a nuestro webinar. En esta oportunidad nos acompañará la Facultad de Ciencias Empresariales. Vamos a ver con qué nos sorprenden en ese encuentro tan especial. Les agradecemos mucho su conexión. Estaremos atentos a sus dudas, a sus inquietudes. Escríbanos, por favor, a la Dirección de Aprendizaje con Propósito, a la Facultad de Ciencias Contables. Muy buenas noches. Gracias. Estaremos atentos. Gracias, Claudia. Gracias.